Bienvenidos nuevamente a este espacio. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el contrato individual de trabajo. Recuerden, ya esos apuntes ya los tienen ustedes a la mano. eh, y sobre eso pues nos vamos a estar concentrando en este momento específicamente en una definición de contrato de trabajo. Vamos a revisar los elementos comunes del contrato, los elementos propios del contrato de trabajo, la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, para luego hacer referencia a la definición legal del contrato individual de trabajo. Dentro de esa definición legal del contrato individual de trabajo vamos a estar también abordando un tanto lo que es el contrato de equipo, así como la simulación de contrato, y cerraremos este espacio con un tema que tiene que ver con el contenido formal del contrato individual de trabajo. Si nosotros hacemos referencia a la definición del contrato individual de trabajo, por contrato individual de trabajo vamos a entender la relación jurídica entre dos personas, una de ellas persona natural y en el otro extremo una persona jurídica o una persona física llamada empleador. Por medio de este contrato ambas partes adquieren derechos y obligaciones que se pueden exigir recíprocamente frente a una posición negativa de la otra contraparte. Eso es en este caso un contrato individual de trabajo. Entonces hace referencia a eso, una relación jurídica que existe entre esas personas. Ahora, ¿dónde está el origen de esa relación jurídica? Pues en una teoría contractualista como la que asume nuestro Código de Trabajo, obviamente que nos va a decir que el origen está en un contrato individual de trabajo. Pero si nosotros consideramos una teoría, en este caso de la relación de trabajo, para la teoría de la relación de trabajo, el surgimiento de derechos y obligaciones entre estas partes, es decir, entre empleador y trabajador que se pueden exigir recíprocamente, no nacen específicamente de un contrato, sino que nacen por la prestación efectiva de trabajo, es decir, desde el momento que el trabajador se incorpora a la empresa y hace la prestación de los servicios, hace o presta o ejecuta una obra, a partir de ahí comienzan a nacer estos derechos y obligaciones. Pero digamos, eso es en una teoría, digamos, no contractualista, es decir, en una teoría de la relación de trabajo. Pero en nuestro caso, nuestra legislación obviamente que se decanta en este caso por la teoría contractualista. Que la teoría contractualista realmente hace referencia a eso, ¿no? Un acuerdo de voluntades. Ese acuerdo de voluntades es lo que produce esa relación jurídica laboral. Ahora bien, yo les hacía referencia a los elementos comunes. Recuerden, los elementos comunes es algo que ya está planteado en los apuntes que les hice llegar para efecto de que ustedes vayan estudiando estos temas. Y dentro de esos elementos hablábamos en este caso de la capacidad. Cuando hacemos referencia a la capacidad, estamos hablando de la actitud legal que tiene una persona para hacer o para poder obligarse contractualmente. A eso hacemos referencia, ¿no? La actitud legal de una persona para poder obligarse contractualmente, es decir, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, esa persona requiere de una capacidad. Ahora bien, en materia de trabajo, la capacidad es diferente a la capacidad que se exige en materia civil, porque en materia de trabajo hay personas que no tienen los 18 años de edad, pero ya tienen una edad en la cual están incorporándose en una empresa, es decir, a temprana edad comienzan a trabajar y desde esa perspectiva, en este caso, las personas van a requerir o van a necesitar la representación de apoderados especiales que se van a encargar de, en su caso, de celebrar, ¿verdad?, estos contratos de trabajo. Hablamos con esas personas, obviamente son menores de edad, ¿no? Eso es bien importante tener en cuenta. También hacíamos referencia al caso del consentimiento. El consentimiento es un acuerdo deliberado, consciente, libre, voluntario, ¿verdad? En otras palabras, es un acuerdo que en este caso, no disminuye la voluntad de la persona. Eso hacemos referencia a un consentimiento que no sea capaz de anular la libertad de una persona. Por lo tanto, el consentimiento tiene que ser libre de vicios. Cuando hablamos libre de vicio, es decir, no puede ser susceptible de error.
no puede ser susceptible en este caso de dolo o de engaño, no puede ser susceptible de fuerza. Esos elementos son los que vician el consentimiento y en materia de trabajo, pues hasta cierta medida pueden, en su caso, ser aplicables, tener su trascendencia. En el caso del trabajador que engaña al empleador presentando documentación falsa, ya la penaliza nuestro Código de Trabajo en el artículo 50, número 1, y nos dice que ahí esa persona cae pues dentro de una terminación del contrato sin responsabilidad patronal, es decir, por el hecho mismo de haber engañado el trabajador al empleador presentándole documentación mediante la cual hacía ver capacidades o conocimientos que en ningún momento esta persona tiene, es decir, que no corresponden a la realidad. Entonces, en ese caso, nos lleva a considerar de que el engaño, ¿verdad? El dolo, tiene sus consecuencias en materia de trabajo, puede llevar hasta una terminación de contrato sin responsabilidad patronal. Ahora, el elemento de la fuerza tiende a ser un tanto discutible porque recordemos que cuando hacemos referencia en materia de trabajo, algunas veces, ¿verdad? La relación de trabajo de hecho implica que ciertas condiciones de trabajo el empleador tiene que asumirlas o tiene que aceptarlas porque ya la ley se las impone, es decir, allí no hay espacios, en este caso, como para estar negociando. Ya se entiende que es una imposición legal mediante la cual él quedaría en este caso obligado a contratar con un trabajador bajo los términos que establece el Código de Trabajo. Otro elemento importante del contrato, o un elemento común del contrato, en este caso tiene que ver con como decíamos, el otro elemento de que viciaba el consentimiento, habíamos dicho que era la fuerza. Era la fuerza y también habíamos hecho referencia al error. El error en materia de trabajo tiene trascendencia únicamente cuando la persona que se está contratando tenga conocimientos especiales, es decir, cuando se exijan conocimientos especiales. En ese caso, sí, el error puede llevar en un momento determinado a anular el contrato. Pero si el empleador está contratando a Juan Pérez, ¿verdad? Está contratando a una persona bajo la creencia de que se trata de Juan Pérez, cuando no es Juan Pérez, pero las capacidades o los conocimientos que en este caso exige el empleador para efecto de otorgar o dar el contrato de trabajo no son capacidades o conocimientos especiales. Entonces, en ese caso, el error no anula el contrato individual del trabajo. El error solo va a anular el contrato individual de trabajo cuando yo creo estar contratando a un científico y la verdad no es al científico que estoy contratando, sino a una persona común. Entonces, en ese caso, sí, el consentimiento puede ser viciado por la vía del error. Otro elemento que hacíamos referencia en este caso, otro elemento común del contrato de trabajo es el objeto. El objeto no es más que la creación de derechos y obligaciones. En tal sentido, este objeto del contrato debe ser lícito. Si estamos contratando a una persona para realizar actividades ilícitas, pues obviamente en ese caso habría que entender que no estamos, hemos dicho, ese objeto sería un objeto ilícito y en tanto objeto ilícito estaría en este caso anulando el contrato individual de trabajo. Por ende, ese objeto que implique en este caso creación de derechos y obligaciones o objeto del contrato que tiene que ver con la creación de derechos y obligaciones tiene que ser lícito, es decir, creación de derechos y obligaciones entendidas de que el trabajador va a prestar un servicio lícito dentro de la empresa y que la empresa a cambio de ese paga un salario al trabajador. Entonces eso haríamos referencia al caso del objeto. También un elemento común del contrato tiene que ver con la causa. La causa es la intención o el motivo que lleva a una persona a celebrar un contrato de trabajo. Bien se sabe que por el lado de los trabajadores, estos celebran un contrato de trabajo para efecto de poder obtener un salario que les permite en ese caso subsistir. Bajo esa perspectiva, la motivación del trabajador para celebrar el contrato de trabajo radica en este caso en una aspiración salarial. Esos serían elementos comunes del contrato de trabajo. Cuando hablamos de los elementos especiales, son aquellos elementos propios del contrato individual de trabajo. Dentro de estos elementos propios, nosotros hacemos referencia a la facultad, a la profesionalidad, perdón. La profesionalidad no es más que una facultad, un oficio
que cada quien tiene y ejerce públicamente, y que cuando se desarrolla o se presta constituye una fuente de recursos, ingresos y beneficios económicos para el trabajador. Entonces, a la profesionalidad nos estamos refiriendo en ese punto de vista a una prestación de servicios que hace el trabajador y los hace en este punto de vista en una forma profesional, pero que a cambio de ello recibe un salario. Ahora bien, lo determinante de este elemento es que el trabajador reciba de ese esfuerzo que realiza un salario, porque si una persona trabaja, ¿verdad?, por muy profesional que lo haga, pero si no lo hace una motivación, en este caso de salario, para efecto de subsistir, no daría contenido para estar hablando de esto que nosotros conocemos como la profesionalidad, en tanto elemento propio de un contrato individual de trabajo. También como elemento propio del contrato individual de trabajo tenemos la exclusividad del trabajador. La exclusividad del trabajador es una exigencia, o puede ser una exigencia, en tanto que entre el empleador y trabajador solo puede existir un solo contrato de trabajo, es decir, que el trabajador durante su jornada de trabajo no puede laborar para otra persona, ni estar haciendo ocupaciones distintas a la de la persona que la ha contratado. Entonces, a eso hablamos de la exclusividad, ¿verdad? Exclusividad, es decir, la existencia de un solo contrato entre patrón y trabajador, mientras dura, en este caso, la jornada de trabajo. Ese elemento es muy importante tenerlo en cuenta en el caso de los contratos individuales de trabajo, porque son los que le vienen a dar autonomía a ese contrato frente a otros contratos, en el caso de los contratos civiles. Esta teoría este elemento propio del contrato, como es la exclusividad, en los últimos años ha caído en crisis, ya que en un principio sí era admisible que un trabajador laborara para un solo patrón. A eso se le conoció en cierta medida como una exclusividad absoluta, es decir, el trabajador no puede tener más contratos, ¿verdad?, mientras tenga un contrato con un empleador. Mientras tenga un contrato con un empleador, no puede tener contratos con otro empleador. También en este caso se considera que la exclusividad, ya modernamente es una exclusividad relativa, es decir, el trabajador está obligado a trabajar para un solo patrono mientras dura la jornada de trabajo. Fuera de esta jornada de trabajo, él puede laborar en otra empresa. Y esto específicamente tiene justificación porque el trabajador, ¿verdad?, las exigencias, digamos, de la vida moderna, pues exige tener más recursos para poder adquirir bienes y servicios, que a veces con un salario que le paguen una empresa no está en condiciones o en posibilidad de poderla suplir el trabajador. Entonces es lo que justifica que finalizada esa jornada de trabajo, el trabajador pueda tener otra jornada de trabajo con otro empleador. Ahora bien, esto crea en cierta medida, digamos, sus consecuencias un tanto negativas, porque se supone que el trabajador en el primer trabajo o la primera jornada de trabajo realizada, pues bien pudo haber agotado todas sus fuentes, sus capacidades físicas o intelectuales para poder desarrollar ese trabajo. Ya el segundo trabajo que está realizando, el trabajador sería en este caso menos productivo. Además de eso, otro problema que se puede presentar aquí es qué pasa si el trabajador al momento que se desplaza hacia el nuevo trabajo, ¿verdad?, con la idea esa de llegar puntual, sufre un accidente de trabajo. ¿Quién va a ser responsable? ¿Quién sería el responsable? ¿Sería responsable el empleador de la empresa donde va saliendo de jornada de trabajo, o será responsable el empleador de la empresa donde el trabajador está por ingresar? Entonces, esos son algunos problemas que se presentan cuando estamos hablando del tema, en este caso donde estamos hablando de la exclusividad como un elemento propio del contrato individual de trabajo. Además de la exclusividad, en este caso habría que hacer referencia también a la subordinación. La subordinación es un elemento propio del contrato de trabajo y por él entendemos el estado de limitación de la autonomía de la voluntad del trabajador, ¿verdad?, quien se encuentra durante la prestación de sus servicios sometido a la voluntad
del empleador. Decimos sometido a la voluntad del empleador porque el empleador es quien en ese momento le define los criterios de trabajo, así como también ejerce cierta vigilancia para que el trabajador se dedique a realizar las actividades para las cuales ha sido contratado. Un último elemento propio del contrato es la estabilidad. La estabilidad, ¿verdad?, en tanto derecho que tiene el trabajador a permanecer en el empleo siempre y cuando no incurre en un motivo que justifique la separación de su empleo, ¿verdad? Eso ya habíamos hecho referencia con anterioridad, que eran algunos de los aspectos que íbamos a ir tratando en el tema del contrato individual de trabajo. Hemos abordado hasta ahorita, ¿verdad?, una definición teórica de contrato individual de trabajo. Hemos visto los elementos comunes del contrato individual de trabajo, los elementos especiales del contrato de trabajo, que son aquellos que le dan autonomía frente a otros contratos de trabajo, así como también el problema que se puede suscitar cuando una persona pues opta a tener dos o más empleos, ¿no? Que cuando ha optado a tener dos o más empleos se puede presentar, cuando haya en la práctica un accidente de trabajo. Frente a ese accidente de trabajo hay que ir definiendo o ir entendiendo quién va a ser el responsable de indemnizar al trabajador por el accidente de trabajo que él ha sufrido. Entonces yo creo que son unos aspectos un tanto importantes que tenemos que ir tratando en este tema. Como les había dicho al inicio, habría que un segundo punto que vamos a abordar tiene que ver con la naturaleza jurídica del contrato. Haciendo referencia a la naturaleza jurídica del contrato, yo no me voy a detener hasta dando unas definiciones en qué consiste la teoría, por ejemplo, del mandato, en qué consiste la teoría de la compraventa, en qué consiste la teoría del contrato de sociedad, en qué consiste la teoría del arrendamiento, para dar, digamos, o para determinar cuál es la naturaleza o la esencia de un contrato individual de trabajo. Esta es algo que ustedes van a ir determinando en los apuntes que ya les he enviado por WhatsApp y que obviamente están también en la plataforma Moodle de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador. Ahí está colgado y ustedes pueden darles el seguimiento, en este caso, correspondiente. Lo que sí quiero centrarme más que todo y que creo que vuelve más sustancioso el tema de la naturaleza jurídica del contrato es el hecho de que tradicionalmente pues existió la idea de que el contrato individual de trabajo tendría que ser insertado dentro de los moldes tradicionales de los contratos civiles. Y esos son los contratos civiles, la compraventa, el contrato de sociedad, el mandato, el arrendamiento de servicios. Entonces el contrato de trabajo quería subsumirse dentro de esos elementos. Obviamente que dentro de estos contratos, obviamente que estos contratos tienen una peculiaridad, es decir, que está refiriéndose específicamente al intercambio de cosas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del contrato individual de trabajo, ahí no existe ningún intercambio de cosas, existe una relación jurídica entre personas, una persona que se llama trabajador y una persona que se llama empleador. Y en tanto que son personas las que están ahí relacionándose jurídicamente, esa relación de trabajo debe sustentarse en determinados principios que respeten en este caso la dignidad humana del trabajador, así como también respeten la libertad del trabajador. Eso específicamente es lo que se dio el debate tendiente a determinar la naturaleza jurídica del contrato de trabajo. El contrato de trabajo pues no es en ningún momento un contrato que se refiere a cosas. El contrato de trabajo es una institución que está referida a la relación jurídica que se da entre personas. Y en tanto que existe entre personas, hay una obligación de proteger, en este caso, a la persona que está en desventaja frente a la otra. Y específicamente es lo que hace el derecho del trabajo. El derecho del trabajo es un derecho tutelar y en tanto derecho tutelar, pues se encarga en este caso de proteger al trabajador frente a los abusos que el empleador pueda cometer.
así como también hacerle saber al empleador de que el trabajo en este caso no es una mercancía, el trabajo es una función social y en tanto que es una función social, esa empresa tiene una responsabilidad social frente al trabajador. Eso es, por esas razones que es importante hablar del tema de la naturaleza jurídica del contrato de trabajo. Obviamente de que este tema de la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo en nuestro tiempo está en crisis, porque toda aquella de humanización, de democratización, de dignificación, de liberación del trabajador se ha visto afectada, pero se ha visto impactada por la globalización económica social, la cual naturalmente quiere volver, ¿no?, esta relación jurídica entre empleador y trabajo, convertirla como una relación jurídica entre cosas, entre patrimonios, entre cuestiones patrimoniales, pero la verdad aquí no son cuestiones patrimoniales las que están en juego, son cuestiones vitales, es la salud, la misma vida del trabajador la que está en juego y por tanto ese derecho de trabajo debe proteger a esa persona. Pero como digo, esta tendencia hacia la protección del trabajador está en crisis o hay un quiebre a partir de la forma como la globalización ha impactado. Desde esa perspectiva considero de que el contrato individual de trabajo, la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo, habría que replantearla, habría que redefinirla frente a este problema que se nos está presentando en estos tiempos. También yo les había dicho que vamos a tratar el tema de la teoría contractualista y la teoría de la relación de trabajo. Aquí me voy a centrar específicamente en cuanto a decir dónde está el origen de ese vínculo jurídico entre el empleador y trabajador que ha sido capaz de producir derechos y obligaciones. Para una teoría contractualista basta haber firmado un contrato de trabajo para entender que a partir de ahí eso da nacimiento a derechos y obligaciones. Algo que no comparte en este caso la teoría de la relación de trabajo. La teoría de la relación de trabajo, el origen de los derechos y obligaciones no está en la firma de un simple documento, sino que estos derechos nacen desde el momento que el trabajador se incorpora, se enrola en la empresa y comienza a hacer la prestación efectiva de servicios. Eso es el trabajo material que el trabajador realiza y el que hace nacer derechos y obligaciones. El contrato por sí solo no es capaz de crear derechos y obligaciones desde esta perspectiva. Y de hecho, creo que aún en los mismos estados donde se asume la teoría contractualista, como en nuestro caso, podemos haber firmado un contrato. Pero si el trabajador no se firma el contrato y no se presenta a laborar, obviamente que eso no va a hacer nacer, por regla general, derechos y obligaciones. Excepcionalmente hacen nacer derechos y obligaciones cuando se firma un contrato. El empleador promete al trabajador dar X trabajo. Cuando el trabajador se presenta a la empresa, lo destina a un trabajo de naturaleza distinta al convenido. Entonces aquí tenemos nosotros que a la iniciación, al momento de iniciarse esa prestación de trabajo, es cuando se le destina y ahí el trabajador no labora y toma la decisión de considerarse despedido de modo indirecto y reclamar en ese caso pero en ese caso, perdón, no es un despido indirecto. En ese caso, el trabajador lo que tendría que hacer es pedir la resolución del contrato y por ende que se le pague una indemnización que consistiría en los daños y perjuicios que se le causan, porque el empleador, al haberle ofrecido a ese trabajador ese trabajo y considerar el que era mejor que el trabajo que tenía anteriormente, se vio obligado a renunciar al trabajo anterior y ahora se ha quedado desempleado y eso obviamente le causa daños y perjuicios. A partir de ahí es donde el empleador en este caso estaría obligado a indemnizar a ese trabajador por darse una resolución, en este caso de contrato, es decir, la ejecución del trabajo estaba condicionada a realizar el trabajo convenido, ¿verdad? No obstante, el empleador lo ha trasladado o lo ha destinado a realizar actividades que no había convenido con el trabajador. Eso sería lo que estaría justificando, ¿verdad?, estas obligaciones, ¿no? Y como digo, son casos excepcionales que ocurren en materia de trabajo. Por regla general, si el trabajador celebra un contrato y no se presenta, eso no produce
efectos jurídicos. Entonces, los efectos jurídicos comienzan a producirse, ¿verdad? Y cuando hablo de efectos jurídicos, me estoy refiriendo a los derechos y obligaciones entre ambas partes, empleador y trabajador, van a comenzar a producirse cuando el trabajador se enrola o se incorpora materialmente a la empresa, ejecuta el trabajo convenido. Al ejecutarlo, el empleador recibe, o el resultado de ese trabajo que ejecuta, lo recibe el empleador y a consecuencia de eso estará obligado a pagar un salario. Entonces, ahí sí ya estamos ya claros de que eso, ahí es donde se hace hacer derechos y obligaciones. Vistas así las cosas, hay algunos tratadistas, por ejemplo, Guillermo Cabanela, que nos dice que la teoría del contrato, como la teoría de la relación de trabajo, son teorías complementarias. Es decir, yo celebro un contrato individual de trabajo, hasta ahí, por regla general, no hay obligaciones. Las obligaciones principian desde el momento que me incorporo y ejecuto el trabajo convenido. Esa sería una forma de respuesta que estarían dando estos actores, tratar de ver el contrato como una especie de, o tratar de ver, perdón, la relación de trabajo y el contrato mismo como elementos complementarios en la relación jurídica que produce ese contrato. Para la teoría de la relación de trabajo, y es que la teoría de la relación de trabajo está tanto conectada con esa idea de la liberación, con esa idea de la dignificación, de la humanización de la relación de trabajo, pues estos actores se fueron al extremo de decir que lo que hacen hacer derechos y obligaciones es específicamente la incorporación material que el trabajador hace a la empresa y comienza a prestar los servicios a un empleador. Entonces, esto en sí es lo que produce efectos jurídicos, no el contrato como tal. Entonces, para esta teoría de la relación de trabajo, ahí estaría, ¿no?, el vínculo jurídico, lo que hacen hacer derecho, o donde está el origen de ese vínculo jurídico laboral entre empleador y trabajador, está en la prestación efectiva de trabajo y no en un simple acuerdo que el trabajador haya llevado o haya materializado con el empleador en un contrato individual de trabajo. Esas, digamos, son algunos de las dos teorías que conocemos en cuanto a la explicación de dónde nace este vínculo jurídico laboral entre empleador y trabajador. Ahora, la pregunta es ¿qué teoría es la que acepta nuestro Código de Trabajo? Si nosotros revisamos el Código de Trabajo, en el artículo 17, lo que está haciendo es una definición legal de un contrato individual de trabajo. Y ahí nos está hablando específicamente de un acuerdo de voluntades entre empleador y trabajador. Veamos que este artículo 17, eso dice, bajo contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, es aquel en virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar una obra. Es decir, es en virtud de ese contrato que las personas se comprometen, en este caso, a ejecutar una obra. A partir de ahí ya hay derechos y obligaciones en juego. Ahora, el asunto es que cuando esta norma la complementamos con el artículo 20 del Código de Trabajo, el Código de Trabajo nos dice que se va a presumir la existencia del contrato de trabajo por el hecho de que una persona preste servicio a la empresa. Es decir, ahí no hay contrato de trabajo, pero sí una persona ha prestado servicio a la empresa. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer si es que nuestro Código de Trabajo admite ambas teorías o solamente admite una teoría, y que en este caso la teoría admitida es la teoría de la relación de trabajo. Ahora, si tratamos de dar respuesta a esa interrogante, naturalmente que nos vamos a decantar por considerar de que nuestro legislador lo que admite es la teoría contractualista, para efecto de poder explicar dónde está ese vínculo jurídico laboral entre empleador y trabajador. Y lo que está diciendo el artículo 20, ¿verdad?, que se presume el contrato de trabajo por el simple hecho de que una persona se presente a una empresa y haga una prestación efectiva de trabajo, pues ya claramente lo está diciendo el legislador. La relación de trabajo no tiene una función, digamos, principal en esto, sino que lo que tendría es una función supletoria, es decir, venir a suplir la falta de contrato escrito. Como no hay contrato escrito, pero sí hubo una prestación efectiva de trabajo en una empresa, entonces vamos a entender que allí se ha existido una relación, que haya existido, un contrato individual
de trabajo. Digamos, en ese contexto es que nuestro código ve o resuelve el asunto. Hay una admisión de teoría contractualista. La teoría de la relación de trabajo solo tiene una función supletoria, es decir, venir a suplir la falta de contrato escrito. Eso, digamos, a nivel del ordenamiento jurídico laboral, pero a nivel jurisprudencial, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros revisamos muchas jurisprudencias de la sala de lo civil, nos vamos a percatar que ahí aparece, dentro de las categorías de esa jurisprudencia, aparece la relación de trabajo. Y se sostiene al punto que lo que determina o hace nacer derechos y obligaciones es la incorporación efectiva del trabajo que la persona haga a una empresa. Pues esto tiene su fundamento en un principio que hemos venido ya ratos mencionando, como es el principio de primacía de la realidad, es decir, primacía de la realidad implica que la realidad prevalece sobre lo escrito. Entonces, por mucho que aparezcan cuestiones ahí escritas, va a ser la realidad laboral misma la que va a determinar en qué situación en este caso estamos. Puede ser que no haya contrato, pero el empleador está recibiendo el resultado del trabajo que una persona realiza. Entonces, en ese caso, habrá responsabilidades, digamos, laborales, y las responsabilidades laborales no las están haciendo, no las ha hecho nacer ese acuerdo de voluntades, sino que las ha hecho nacer la prestación efectiva de trabajo que produjo ciertos resultados que son beneficiosos para el empleador, y el empleador obviamente los absorbe. Entonces, en esa forma estaríamos pudiendo entender el tema de estas dos teorías, ¿verdad? Que traté de, en cierta medida, de resumirlas. Ahora, hay otra cuestión importante que dije, nos íbamos a remitir a ver esta definición, el contrato de equipo. También el caso de la simulación de contratos. Son conceptos que están recogidos en el artículo 17 del Código de Trabajo. Con ciertas matizaciones, el caso del contrato de equipo. Si nosotros vemos el artículo 17, nos dice, ¿verdad? El contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, es aquel en virtud del cual una o varias personas se obligan. Bueno, como estamos hablando de una relación individual de trabajo, nosotros entendemos que una relación individual de trabajo se caracteriza por tener en un extremo a un trabajador y por tener en el otro extremo a un empleador. Sin embargo, el código hace una definición de contrato individual de trabajo y nos dice que podemos tener en un extremo a varios empleadores o a varios trabajadores, y por el otro extremo tener a un solo sujeto. Esto es lo que vuelve un tanto confundible la situación, de dar a entender como que si el Código de Trabajo está recogiendo una institución jurídica que se conoce como trabajo como contrato de equipo. Y el contrato de equipo específicamente tiene que ver con el hecho de que existe un vínculo laboral, y ese vínculo laboral es el que une a varias personas con un empleador, es decir, a varios trabajadores con un empleador. Pero este no es el caso de nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos ningún otro disposición del Código de Trabajo que venga a ser un desarrollo complementario de esta figura del contrato de equipo, porque esas legislaciones que hablan del contrato de equipo lo ven como una institución autónoma, es decir, una institución fuera de lo que es el contrato individual de trabajo. Y en tanto contrato de equipo, ya he dicho, un grupo de personas por una parte se obliga a otra persona a prestar determinado servicio y lo están haciendo bajo un solo vínculo laboral. Y para eso esas normas establecen que se debe de nombrar a un representante con quien se debe entender el empleador. En nuestro caso, esas posibilidades no existen, no tenemos esto de contrato de equipo, porque aquí no es que nos estamos refiriendo a equipos de fútbol, a orquestas o todo eso, nada tiene que ver con lo que quiere dar a entender el caso del artículo 17 de nuestro Código de Trabajo. Específicamente, es un error de legislador estar diciendo que varias personas, ¿verdad?, bajo un solo vínculo, se pueden obligar con otra persona, cuando realmente lo que está definiendo es un contrato individual, y un contrato individual existe entre dos sujetos, un trabajador y un empleador nada más. Entonces es una confusión que hace el legislador. El segundo inciso del artículo 17 del Código de Trabajo lo que está haciendo es una definición de trabajador y una definición de empleador. Por tanto, yo no voy a entrar a abordar esto porque es un tema de sujetos del derecho que ya traté con anterioridad.
Ahorita sí considero que tiene relevancia hablar un tanto de la simulación de contrato, que es el inciso tercero del artículo 17. Y respecto de eso nos dice el legislador: no pierde su naturaleza el contrato de trabajo aunque se presente involucrado en concurrencia con uno u otros, como los de sociedad, arrendamientos, talleres, siempre, siempre que una de las partes tenga las características de trabajador. A eso se le conoce como simulación de contrato, es decir, es una especie de fraude a la ley. Como se sabe, los contratos individuales de trabajo, es decir, allí a partir de ellos se crea un vínculo jurídico laboral entre el empleador que hace nacer derechos y obligaciones que no necesariamente se agotan con el hecho de una finalización de la jornada de trabajo y con el pago de salario que haga el empleador. Eso trae otras prestaciones, en este caso sociales, como el pago por el día de descanso, el pago de vacaciones, el pago de aguinaldo, la seguridad social, etcétera. Y así podemos hablar de otras cargas, en este caso laborales. Y estas cargas laborales son las que el empleador quiere evadirlas, ¿verdad? Simulando que la relación de trabajo es un contrato de sociedad o es un contrato de arrendamiento, cuando en el fondo lo que ya existe es un contrato de trabajo, porque el mismo legislador dice que si la persona tiene el carácter de trabajador, eso será un contrato de trabajo. Entonces, ¿cuándo es que la persona va a tener el carácter de trabajador? Cuando tiene obviamente un horario de trabajo en esa empresa, cuando se le paga un salario por los servicios que presta, cuando esa persona está en dependencia o subordinación con el empleador. Implica que durante él esté en esa jornada de trabajo no puede hacer cosas que no sean aquellas que le conviene el empleador. También en ese momento el trabajador, o el trabajador, mejor dicho, está obligado a atender las órdenes que le da el empleador. Entonces, en ese caso es que estamos hablando de un trabajador. Y cuando eso ocurre, no importa por qué nombre nosotros hayamos calificado esa relación jurídica. Ahí en el fondo lo que hay es un contrato de trabajo y por lo tanto el legislador dice que no va a perder la naturaleza de contrato por muchos nombres que uno le dé a ese contrato, es decir, nombres de contratos civiles para evadir responsabilidad, si en el fondo se logra probar que la persona que prestaba los servicios tiene calidad de trabajador. Y tener la calidad de trabajador implica los aspectos o características que ya hice referencia con anterioridad. Entonces era muy importante hablar del tema de la simulación, que también es un tema ya tratado en este caso por la jurisprudencia de nuestro país. La jurisprudencia de nuestro país generalmente ha hecho referencia a la figura de la simulación de contrato para cuando hay un fraude de ley en el artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto. Ahí ha dicho que por mucho que le llamemos contrato a plazo, cuando son actividades permanentes, lo que se está haciendo es una especie de simulación de contrato, es decir, creando fraude de ley para evadir ciertas responsabilidades. Ese es un elemento un tanto importante que habría que tener aquí en cuenta. Otro aspecto que yo les quiero mencionar es que el contrato de trabajo, en este caso para aprobarlo, existen varias formas. Y el legislador nos dice en el artículo 19 que el contrato de trabajo se prueba con el documento escrito. El documento escrito es digamos, el elemento probatorio por excelencia para probar la existencia de un contrato de trabajo. Sin embargo, esa disposición da una libertad, en este caso, probatoria. Y cuando digo libertad probatoria, es que el contrato de trabajo se puede probar por otros medios, ¿no? En el caso del artículo 20 nos dice que se prueba por medio de una presunción. Se prueba también por medio de la subordinación. Si nosotros probamos que una persona estaba subordinada a otra persona, eso sirve también para probar la existencia del contrato. Pero el contrato también lo podemos probar por medio de testigos. Podemos probar también la falta de contrato por medio de los recibos de pago, etcétera. Hay una serie de elementos probatorios que el legislador ha dejado ahí para efecto de que el trabajador, si el empleador no le otorgó un contrato de trabajo, el hecho de que no hay un contrato de trabajo no significa que no va a responder laboralmente hablando ese empleador. Se le puede probar que esa relación de trabajo existe a través de esos otros elementos probatorios a que ya hice referencia. Voy a la última parte de esta sesión, tiene que ver con el caso del contenido formal del contrato individual de trabajo.
¿Cuál es el contenido formal del contrato individual de trabajo? Ese contenido formal es el que aparece desarrollado en el artículo 23 de nuestro Código de Trabajo. En un primer momento, el legislador dice, el contrato individual de trabajo contendrá, por ahí aparecen determinadas generales, es decir, hablamos del nombre, apellido del trabajador. Es decir, el nombre, apellido es muy importante determinarlo, así como también determinar en cuanto al nombre si se trata pues, del sexo de esta persona. Cuando hablamos del sexo de esta persona, estamos hablando si es hombre o ese trabajador es mujer. Recordemos que aparecen nombres muchas veces que, que los puede tener un hombre, así como también puede llamarse una mujer. De hecho, cuando hablamos Guadalupe, hay ciertos hombres que se llaman Guadalupe. Y también Guadalupe es un nombre que lo encontramos en una persona del sexo femenino. Entonces, en ese punto de vista es bien importante determinar el nombre, que el nombre con esa persona es que va a existir la relación laboral. Ahora, el género también es determinante. Recordemos que en materia de trabajo hay ciertas prerrogativas para en el caso del género. El derecho a la lactancia, por ejemplo. Es decir, eso solo corresponde en este caso a la mujer. Las licencias por maternidad. Eso le va a dar ciertas prerrogativas. El trato que hay que darle a una persona cuando esté en estado de embarazo en la relación de trabajo. Luego tenemos el caso del Estado Civil. El Estado Civil también es importante. El Estado familiar, perdón, tiene el código del anterior es que tiene Estado Civil, pues no hablamos de Estado Civil, estamos hablando del Estado familiar. Si esa persona es casado, soltero, etcétera, servirá en algún momento o para determinar, ¿verdad?, las personas que dependen económicamente de ese trabajador, así como la profesión, el oficio, la edad también sigue siendo relevante. La edad tiene prerrogativas importantes en materia de trabajo. Si hablamos de un menor de 16 años, obviamente que la duración de la jornada de trabajo para él será de 6 horas diarias, no puede exceder de 6 horas diarias. También el legislador dice que no pueden trabajar más de 1 hora extraordinaria de trabajo. Entonces, en ese caso va dando como ciertas prerrogativas por la edad. El caso de esas personas que también son menores, no pueden ser dedicados a labores insalubres y labores peligrosas. Entonces ahí es bien importante el caso de establecer la edad que esa persona tiene para efecto de entender que hay ciertas actividades en las cuales no deben ser destinados a realizarlas este tipo de personas. La nacionalidad también es importante, hay ciertos porcentajes de personas nacionales con las que debe llenarse la empresa, ¿no? Parece que el legislador está hablando en el artículo 7 que debe ser un 90%, ¿verdad? Las empresas deben de llenarse con personas, el 90%, ¿no? Un 90% de salvadoreños. Las empresas deben de contratar a un 90% de personas salvadoreñas. Por eso es importante en ese caso que el contrato también debe contemplar en este sentido la nacionalidad del trabajador. También el caso del documento que sirve para efecto de poder identificar al trabajador. Si es un trabajador extranjero, lo vamos a identificar con el pasaporte o tarjeta de residencia, ¿no? Etcétera. También debe de contener el contrato individual de trabajo el trabajo que bajo dependencia del patrono se desempeñará, procurando determinarlo con mayor precisión posible. Es decir, no puede celebrarse un contrato de trabajo en el cual se diga fulano de tal es contratado para efecto de realizar oficios varios. No, el trabajo debe detallarse debe de precisarse con mayor detalle, ¿no? Yo contrato a una persona, ¿para qué? Para que realice labores de vigilancia, ¿no? Entonces, en ese caso ya está detallado el contrato de trabajo, que las labores dentro de esa empresa es hacer labores de vigilancia. Si yo contrato a una persona como auxiliar de contaduría, con eso estoy ya también determinando o detallando cuál es el objeto del contrato. No es viable en ese caso contratar a una persona como oficios varios. Y si en dado caso el empleador se le ocurre decir que contrata a alguien como oficios varios, entonces si esa persona sufre un accidente de trabajo realizando una actividad en la cual no era obviamente perito en esa materia, el empleador se puede ver obligado
a indemnizar al trabajador. Imagínense que yo contrato a fulano de tal como motorista y entonces a esta persona se le ocurre, ¿verdad? Siendo un simple motorista sin conocimientos en mecánica, se queda varado con el vehículo y se le ocurre en este caso estar haciendo labores de mecánica, y mientras hace labores de mecánica sufre un accidente de trabajo. Entonces en ese caso el empleador se vería obligado a responder por haber consignado en el contrato de trabajo que las labores eran en este caso de oficios varios. El número 4 hace referencia al plazo. Esto tiene que ver con la duración del contrato. La regla general es que los contratos de trabajo se celebran por tiempo indefinido. La regla excepcional es que el contrato de trabajo se celebra a plazo y se celebra a plazo únicamente en actividades transitorias, en actividades temporales y en actividades, en este caso, eventuales. No voy a definir esos conceptos porque en los apuntes de clase ya se los he definido, así que les invito a que vayan a hacer un estudio de estos conceptos que justifican en este caso un contrato a plazo. Otra cuestión importante es que el plazo en el contrato de trabajo deben así determinarlo o dejarlo por escrito de común acuerdo el empleador con el trabajador. De lo contrario, la estipulación de plazo no tendrá validez en un contrato individual de trabajo. Y hemos dicho, la regla general es que las actividades se realizan de modo indefinido. Excepcionalmente se celebran contratos a plazo, pero solo en actividades eventuales, transitorias, temporales. Por esos casos no pueden celebrarse contratos, en este caso, a plazo. El número 5, de este artículo, del artículo 23, es muy importante porque hay que consignar en qué fecha va a iniciar la prestación de los servicios. Y es muy importante eso porque a partir de ahí va a comenzar a contar la antigüedad del trabajador. Pero ¿qué pasa cuando el trabajador pues, es contratado y es contratado con posterioridad a la prestación de servicios? Es decir, Juan Pérez ingresó a trabajar el 3 de enero del año 2020 y es contratado el día 6 de abril del corriente año, de 2020. Entonces, en ese caso tenemos que ya han transcurrido un par de meses, que en este caso, si celebramos un contrato individual de trabajo, vamos a constar en el contrato no la fecha, no solo la fecha de suscripción de contrato, es decir, que es el día 6, sino decir de que el contrato individual de trabajo, en este caso, esa persona ingresó a laborar en la empresa el día 3 de enero. Hacer esta precisión en el contrato individual de trabajo es beneficioso para el trabajador porque estaría respetando en cierta medida la antigüedad del trabajador. La antigüedad del trabajador comienza a correr no a partir de la suscripción del contrato, sino comienza a correr a partir de la fecha en que se incorporó a la empresa a prestar los servicios pertinentes. El número 6 nos hace referencia a los lugares de trabajo. Los lugares de trabajo generalmente en la empresa pueden ser algunas rutas o recorridos que hacen algunas empresas, por ejemplo, que tienen trabajadores repartidores de agua, de gas, etcétera. Entonces, esos lugares de trabajo son varias rutas, ¿no?, que están diseñados. Y esto es bien relevante porque si el trabajador sufre un accidente de trabajo fuera de la ruta de trabajo, ¿verdad?, en horas de trabajo, entonces en ese caso habría que entender quién puede ser responsable de esa dirección, ¿verdad?, porque esa persona no está en el sector, en ese caso, que le corresponde realizar sus actividades. Entonces, por la regla general, el lugar de trabajo es el lugar de la empresa, pero excepcionalmente pues hay labores que por su misma naturaleza implican que los trabajadores tienen que recorrer determinadas rutas. Entonces, en este caso, esas rutas ya diseñadas, eso se entenderá que son los lugares de trabajo, los lugares que ese trabajador deba visitar. Otro elemento muy importante es en el caso del horario de trabajo. El horario de trabajo ya está determinado, ¿verdad?, en un contrato de trabajo. El horario de trabajo, el horario de trabajo ya está determinado muchas veces en la empresa, ¿no? La empresa tiene sus propios horarios de trabajo y entonces implica que el trabajador llega a someterse a ese horario de trabajo. Pero las modificaciones que haga con posterioridad y el artículo 165 del Código de Trabajo dice que deben de hacerse de común acuerdo. Y si no hay común acuerdo, ese conflicto lo va a definir el director general de trabajo bajo los parámetros que le fije el artículo 165
del Código de Trabajo. Y en el caso del número 8, que hace referencia al salario. El salario es una condición de trabajo que no debe de faltar en un contrato individual de trabajo, es decir, el salario que recibirá, y se va a decir si va a recibir $500 mensuales, pues obviamente así se va a consignar en el contrato individual de trabajo. Forma, periodo y lugar de pago. La forma, ya sabemos que es o se va a pagar en moneda de curso legal. El periodo puede ser semanal, quincenal, etcétera. Y el lugar de pago, obviamente ahora esta cuestión ha variado, al trabajador le depositan en una determinada cuenta, ¿no? Esa forma de la empresa, pues es raro que una empresa pague el salario en el mismo lugar. El trabajador ya le han depositado su dinero en una cuenta bancaria. El número 10, cantidad o calidad de las herramientas. Las herramientas que en ese caso recibe un trabajador, hay que consignarlas en el contrato individual de trabajo, así como también la calidad de esas herramientas. Si las herramientas son de mala calidad y se destruyen, el trabajador no puede ser responsable de eso. Luego nos dice el nombre y apellido de las personas que dependen económicamente del trabajador. Esto va a ser importante para efectos de las indemnizaciones, ¿no? A quién se va a pagar una pensión vitalicia si el trabajador sufriera un accidente de trabajo y fallece, etcétera, ¿no? Entonces ese caso es importante. En el contrato de trabajo sería qué personas son las que dependen económicamente del trabajador, que no necesariamente pueden ser los familiares, pueden ser perfectamente otras personas. Y entonces en ese caso el empleador se verá obligado a pagar esas indemnizaciones. Luego tenemos las demás estipulaciones que convengan las partes. ¿Cuáles son las demás estipulaciones que pueden convenir las partes en un contrato individual de trabajo? Esas demás estipulaciones pueden estar relacionadas con la exclusividad del trabajador. Por ejemplo, yo como empleador de la empresa, pues hay ciertas actividades que se realizan que deben de ser confidenciales, y en tanto ese trabajador no debe tener contacto con otros empresarios por efecto de que puedan haber eso de la competencia desleal, ¿no? Entonces en el contrato se comprometen ellos que ese trabajador será exclusivo de la empresa. Entonces la exclusividad puede ser otra estipulación. También puede ser otra estipulación los permisos que hay que darle a una persona para poder estudiar. Entonces eso se pueden consignar allí, como se pueden mencionar como algunos ejemplos dentro de estas demás estipulaciones que pueden convenir las partes. Posteriormente tenemos lugar y fecha de la celebración del contrato y la firma de los contratantes, cuando supieran. Si no supieran, habría que hacerlo por otros medios. Entonces, vamos ya cerrando en este caso la sesión que hemos tenido en este momento, y lo que específicamente quiero hacer hincapié en eso es que prestemos un tanto atención a los temas más que todo de la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo, porque eso es relevante, ¿no? En cuanto a la hora de saber qué es lo sustancioso en ese caso para la protección de los derechos de los trabajadores. Que un contrato de trabajo hay que entenderlo que tiene una peculiaridad propia y que nunca puede quedar subsumido dentro de los moldes tradicionales del contrato. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Y otro aspecto importante es que nosotros no reconocemos la figura del contrato de equipo, y es un error del legislador el estar diciéndonos que el contrato individual de trabajo es aquel en virtud del cual una o más personas se obligan para con un empleador. Eso no es posible, ¿no? La relación individual solo existe entre dos sujetos, de un extremo un trabajador y de otro extremo un empleador, nada más. Eso habría que tenerlo muy en cuenta. Y en cuanto al tema de la simulación del contrato de trabajo, entender que esos son fraudes de ley, ¿no? Fraudes de ley que el empleador se ve en la tentación de hacerlo para efecto de evadir cargas laborales. Pero el legislador ha sido muy sabio y decir, no importa cuál es el nombre que usted le dé al contrato, si determinamos que las características de esa persona que está en el otro extremo prestando los servicios reúnen las características del trabajador, es decir, que tiene un salario, que tiene un horario de trabajo, que ese trabajo lo presta bajo dependencia y subordinación, entonces entendemos que ahí lo que existe es un contrato individual de trabajo y no un contrato de arrendamiento, contrato de sociedad u otra especie de los contratos que menciona el legislador en el inciso tercero del artículo 17 del Código de Trabajo.
Por otra parte, muy importante el caso de las dos teorías, la teoría contractualista y la teoría de la relación de trabajo, que son las que tratan de explicar dónde está el origen o dónde está ese origen, perdón, que produce los efectos jurídicos en esa relación laboral. Y hemos dicho que el origen o el origen de ese vínculo productor de derechos y obligaciones eh, es irrelevante, ¿no? Si está en un contrato o es irrelevante si está en una relación de trabajo. Yo más me decanto en ese caso por el planteamiento que hace Cabanelas. Me parece muy importante, es decir, entender que la teoría de que ambos conceptos en este caso son complementarios. Así como puede haber en un momento determinado contrato de trabajo, el contrato de trabajo siempre va a requerir de una prestación efectiva de trabajo, es decir, va a requerir de una relación de trabajo para que se produzcan derechos y obligaciones. Por último, en el caso del contenido del contrato, ¿qué es lo que debe contener un contrato individual de trabajo? También es importante tenerlo muy presente. Recordemos que hay elementos ahí relacionados con el caso de la edad, en el caso del género, que eso van a dar prerrogativas especiales en una relación de trabajo y por lo tanto habría que conceptualizarlos. También en cuanto a la duración del plazo o la duración del contrato, perdón, eso es muy importante porque la regla general es que los contratos son por tiempo indeterminado y excepcionalmente en este caso pueden celebrarse contratos a plazo. De hecho, el mismo legislador dice que hay actividades que si bien es cierto son a plazo y si no se dijo nada en el contrato, hay que entenderlo que los contratos se han celebrado por tiempo indefinido. Esa es una forma en que el legislador ha querido en este caso proteger al trabajador y de eso, pues una persona estudiosa del derecho del trabajo debe ser consciente, ¿verdad? Así que hay que tener muy en cuenta esos elementos, el elemento también de la antigüedad, ¿verdad? La antigüedad del trabajador se puede ver en un momento determinado afectada, pero ya el legislador da en ese caso, hace las aclaraciones importantes, como es, no importa, ¿verdad? Si yo estoy suscribiendo un contrato un año después, si me va a constar en ese contrato la fecha de ingreso, ¿verdad? Que fue el ingreso el 3 de enero de 2020 y el contrato lo estoy celebrando en diciembre de 2020, entonces vamos a hacer constar, ¿verdad? Que la iniciación de las labores fueron el 3 de enero para efecto de entender que la actividad del trabajador comienza a partir de la incorporación efectiva a la empresa y no a partir de la suscripción del contrato de trabajo. Así hay otros puntos muy importantes que ustedes pues, los van a ir precisando en los estudios que vayan haciendo esos apuntes de clase que les hice llegar, así como también en un momento determinado pueden hacerme las consultas directas al WhatsApp. Por ahora esto ha sido todo y muchas gracias por estar dándole seguimiento. Así es que nos veremos en la siguiente sesión.